Hoy vamos a hablar de un tema que es la dermatitis atópica. Usualmente es una enfermedad que es más frecuente en niños, pero cada vez vemos más pacientes adultos que debutan con la enfermedad, con eritrodermias por dermatitis atópica. Entonces es importante conocer las manifestaciones en el paciente adulto. Entonces, la dermatitis atópica es una enfermedad cuya principal característica son unas lesiones eczematosas muy pruriginosas que pueden aparecer en unas partes del cuerpo específicas según el tipo de edad que tenga el paciente. Es una enfermedad crónica, es bastante común, es más común en países desarrollados y vamos a tener dos mecanismos fisiopatológicos principales, que es el daño de la barrera cutánea y la normalidad de la inmunidad celular con respecto a este daño de barrera. Esto se los voy a mostrar. Actualmente estos son los criterios diagnósticos de la dermatitis atópica y lo traigo aquí en prevalencia porque es importante, porque los estudios que hay de la prevalencia de pacientes con dermatitis atópica en el adulto van a tener en cuenta estos criterios para clasificar a los pacientes. Entonces debe tener sí o sí una condición pruriginosa en la piel más 3 o más de los siguientes. Entonces debe tener una historia de compromiso de las áreas donde más se presenta la dermatitis atópica, que son los pliegues, una historia personal de asma, o si es un paciente menor de 2 años, un familiar en primer grado con antecedente de atopía, una historia personal de piel seca en el último año, que en el examen físico se vea claramente el eczema en las localizaciones como son los pliegues y el inicio en los menores de 2 años. Entonces este es un estudio que se hizo internacional, que incluyó pacientes de Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido y Japón, y aquí mostramos las características demográficas. No hay muchos estudios de prevalencia en pacientes adultos porque recuerden que la dermatitis atópica es más frecuente en los niños. Sin embargo, vemos que hay una prevalencia que va más o menos del 2.1%, que es en Japón el que menos tiene, y de 8% en Italia, que es un país que más tiene. Digamos que la diferencia entre distribución en los sexos se ve mucho más frecuentemente en las mujeres, y esto puede tener dos explicaciones, o las explicaciones que nos citaban es que las mujeres siempre tienden a consultar más por asuntos de piel y están más expuestas a factores desencadenantes como cosméticos, maquillaje y alergenos en general. La gráfica de abajo es importante porque aquí vemos los picos con respecto a la edad. Vamos a ver 2 picos de presentación en la edad adulta que van de los 35 a los 45 años y de los 50 a los 60 años. Así que si un paciente llega con una exacerbación de dermatitis atópica y ya tiene 70 años, pues vamos a pensar en otros diagnósticos más frecuentes en esta edad que en una dermatitis atópica. Entonces, 1 de cada 4 adultos pueden tener una dermatitis atópica de inicio en el adulto. Sin embargo, esta terminología de inicio en la adultez está muy controvertida porque si uno se pone a interrogar a estos pacientes, siempre van a referir algo de antecedentes en la infancia o los familiares, o van a tener algo de esa diátesis atópica de la que les hablaba, como asma, alergias alimentarias, rinitis o conjuntivitis alérgica. Dentro de la fisiopatología tenemos 2 factores muy importantes: la alteración de la barrera epidérmica. Recordemos que el estrato córneo está totalmente alterado en estos pacientes por la mutación en un gen que se llama la filagrina. Esto hace que el estrato córneo no sea capaz de producir los lípidos, ceramidas necesarios para mantener esa hidratación de la piel, y esto va a cambiar el pH, va a haber un aumento del pH, lo que va a permitir la entrada de péptidos antimicrobianos y microbiota que hace parte normal de la piel, pues va a empezar a causar problemas. Además, vamos a tener una respuesta celular, aumentada, que más que las respuestas se vuelven y se perpetúan en el tiempo. Esto es una gráfica donde vemos que incluso en una piel que visiblemente no tiene ningún daño ya empieza a haber una inflamación subclínica, donde vamos a ver un fenotipo inflamatorio de tipo Th2 con un predominio inflamatorio de células CD4, y esto va a permitir la entrada de esos péptidos antimicrobianos, y ese microbiota que normalmente no es patógeno va a empezar a causar enfermedad.
Aquí vemos la diferencia entre una lesión aguda y una lesión crónica. La lesión aguda se caracteriza más que todo porque las células dendríticas empiezan a condensarse en todos los estratos de la piel y empiezan a presentar a la IgE, a receptores de alta afinidad. En la parte de la dermatitis atópica crónica ya vemos que hay una alta sensibilización a la interleuquina 31, a la linfopoyetina péptica tímica, que van a ser mediadores del prurito. Por eso el paciente con eczema crónico es un paciente que todo el tiempo se está rascando por todos estos mediadores inflamatorios. Dentro de las manifestaciones clínicas, acá tenemos todo el espectro. Entonces, la A es una piel normal, la B ya empieza a ser una piel que ya empieza a mostrar síntomas de piel seca, y la C es la que vamos a ver como un eczema agudo. Vemos pequeñas ampollas o vesículas que van a estar sobre una base de eritema, de escamación. Generalmente no es tan frecuente ver en esta etapa el eczema, pero es más frecuente verla en la etapa subaguda, que ya no vamos a ver las vesículas, sino ya vamos a ver algunas costras y las placas eritematosas descamativas del eczema subagudo. En el adulto es muy frecuente ver la manifestación de tipo crónico, que como ven en la imagen son unas placas liquenificadas, que significa que hay un aumento del estrato epidérmico con fisuras, muchas escoriaciones, que nos indica que el paciente ha padecido la enfermedad por mucho tiempo y ese ciclo crónico de rascado ha causado ese engrosamiento cutáneo. Esto lo traigo para que ustedes sepan, cuando interrogar a un paciente adulto si ha tenido antecedentes, dónde se localizan más frecuentes según las edades. Entonces, en los lactantes va a ser más de predominio en cara, en los escolares va a ser de predominio en pliegue, y en los adultos es muy importante que vamos a ver mucho compromiso de la cara. Vamos a tener eczemas en los párpados, en la región perioral, en el cuello y en las manos, aunque también pueden presentar en los pliegues. Lo más común es el compromiso de la cara. Esto a veces nos dificulta un poco el diagnóstico diferencial con la dermatitis de contacto alérgica, y ya vamos a ver más adelante que el test de parche nos puede ayudar un poco a diferenciar, porque son eczemas muy crónicos y que necesitan esta diferenciación para evitar desencadenantes. Entonces acá vemos un estudio donde, también se me olvidó mencionarles que una de las manifestaciones más frecuentes en los pacientes adultos, a diferencia de los pediátricos, es la eritrodermia por dermatitis atópica. Hemos tenido varios pacientes hospitalizados. Usualmente no son primeros episodios, y esto sucede porque los pacientes se medican o se automedican con corticoides esperando una mejoría, pero al suspenderlos pues tienen rebotes importantes, y esto los lleva pues a hospitalizaciones con eritrodermias atópicas. La dermatitis atópica puede ser, digamos, la enfermedad de las 1000 caras, y podemos ver muchas manifestaciones clínicas. Aquí solo pues condenso algunas de ellas, pero siempre que veamos algún estigma atópico, que es alguna de estas características, pensamos en que ese paciente puede tener dermatitis atópica, y detrás toda esa fisiopatología que ya les expliqué. Ya vamos a ver la quelitis zika, eczema en oreja, eczema periorbitario, eczema en la cara, en el cuello, eczema del pezón, es muy común en las mujeres, tiende a ser bilateral, prurigo, y el eczema numular, que es una de las manifestaciones más frecuentes en los adultos que debutan con la enfermedad. Esta es la quelitis zika, donde vemos una descamación y un eritema en la región perioral. Este es el eczema del pezón, que aquí ya no lo vemos tan agudo, pero generalmente son lesiones muy exudativas, generalmente bilaterales, duelen muchísimo, y acá ya pues nos habla de que hay una progresión, porque ya vemos una parte liquenificada, bastante liquenificada. El prurigo es una manifestación muy frecuente en adultos, y son esos nódulos que son intensamente pruriginosos, escoriados, porque el paciente se ha rascado tanto que ya esa infiltración en la piel son muy difíciles de tratar, porque ahí los tratamientos tópicos pues no son igual de efectivos, no entran bien a la piel cuando están tan engrosados. Y esta es una de las manifestaciones principales en el paciente adulto, que es el eczema numular. Son esas placas en forma de moneda, eritematosas, muy exudativas, que muchas veces entran hospitalizados bajo impresiones diagnósticas de infección bacteriana, y lo que tienen es un eczema agudo. Estas son otras manifestaciones. Aquí vemos un paciente en el cuello con bastante liquenificación, eritema, y nuevamente en la imagen F pues el eczema numular. Esta es una fotografía del eczema en las manos, de la severidad que puede significar tener dermatitis atópica en el adulto. Y bueno, estas son otras imágenes.
En pacientes de 60 años, como les comenté, realmente no es común ver una dermatitis atópica de nuevo y siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial con el linfoma de células T. O sea, si un paciente llega con una liquenificación de mucho tiempo de evolución, un eczema que no mejora a pesar de las medidas, siempre es importante tomar biopsias de piel para descartar que no haya progresado. Los estigmas atópicos son cosas que podemos encontrar en el paciente con dermatitis atópica que no llega con ese eczema agudo y que nos pueden ayudar como una clave diagnóstica. Entonces ese es el aumento de linearidad en las manos, la queratosis pilar, que son esas pápulas foliculares que aparecen en la región lateral de los brazos o en la cara, o el pliegue de Denny-Morgan, que es el doble pliegue infraorbitario. Las complicaciones, pues digamos que dependen de la severidad. Las más comunes son las infecciosas, que van a estar dadas por herpes. Aquí vemos un eczema herpético en los dos pacientes. Este es un eczema herpético, el de la imagen B. El de la imagen A es un impétigo por una sobreinfección y el C es un molusco contagioso. Entonces también podemos tener pacientes que se presenten con una infección asociada a su dermatitis atópica. El diagnóstico es clínico, entonces es muy importante el interrogatorio de familiares, si el paciente no se acuerda cuando tenía la dermatitis atópica, porque es una enfermedad que tiene recaídas y remisiones, entonces puede que la última vez que haya recaído ese paciente no tenga memoria del evento, pero siempre va a haber algún antecedente de atopía. Los signos clínicos pues son muy claros y son los que les mostré, buscar esos estigmas atópicos y siempre el enfoque diagnóstico, digamos que no hay ningún paraclínico que nos diagnostique como tal la enfermedad, pero siempre debemos enfocarlo a qué va a necesitar ese paciente más adelante. Va a necesitar tratamiento sistémico, entonces digamos que el estudio constituye hacer una evaluación hepática completa, una evaluación renal, podemos pedir una IgE. En los adultos la IgE tiene una utilidad, digamos que se asocia con la severidad de la dermatitis atópica y muchas veces cuando está muy alta puede también significar sobreinfección, pero no es diagnóstica. Hay pacientes con dermatitis atópicas que tienen IgE normales, esto es importante. También vamos a pedir un hemograma para ver si hay eosinofilia, hacer diagnóstico diferencial con síndrome de Job y un test de parche, por lo que les mencionaba de las zonas más comúnmente afectadas, también debemos hacer diagnóstico diferencial con una dermatitis de contacto alérgica. Si tenemos alguna sospecha de que haya una sobreinfección micótica, debemos pedir un KOH y un cultivo. Y lo que les comentaba, si hay un eczema crónico que no mejora con las medidas que les voy a indicar, pues lo más indicado sería pedir una biopsia de piel. El tratamiento es primero explicarle al paciente que se trata de una enfermedad crónica que lo va a acompañar toda su vida, que va a tener remisiones y recaídas y que digamos que de su cambio en muchas recomendaciones que le vamos a indicar va a depender que esas recaídas no sean tan frecuentes. En los pacientes adultos un desencadenante muy frecuente es el estrés, el ejercicio, el sudor, los cambios de temperatura, los climas muy secos hacen que estos pacientes desarrollen exacerbaciones. Pero lo más importante es explicarles que es una enfermedad crónica y que desafortunadamente todavía no tenemos una cura para la enfermedad. Entonces el tratamiento principal es ir hacia ese mecanismo fisiopatológico que es el daño de la barrera cutánea, utilizando emolientes, humectantes y ayudantes como son la ceramida, los ácidos grasos esenciales para restaurar la barrera cutánea. Mientras la barrera cutánea no esté bien, pues el paciente va a tener estas respuestas inflamatorias anormales. A veces es muy difícil encontrar una humectante que le funcione a estos pacientes porque realmente les arde todo les molesta, no les gusta sentirse pegajosos, incluso tienen problemas familiares por lo que es estarse aplicando cremas y cremas. Y es más de ensayo de error, de ir buscando algo que puedan tolerar. Entonces preferimos los ungüentos para las zonas sacrales, para los eczemas liquenificados donde la piel está muy gruesa, las cremas para áreas extensas y las lociones cuando los pacientes no quieren quedar tan pegajosos pero suelen arder un poco. Entonces, bueno, y digamos que la primera línea de tratamiento son los corticoides tópicos cuando son localizados y pues no son tan extensas. Generalmente lo que recomendamos es ciclos cortos, uso intermitente, elegir el corticoide de la potencia con respecto a la zona que quiero tratar. Si quiero tratar una zona como cara, voy a elegir un corticoide con
con una potencia leve. Si voy a tratar cuerpo, áreas liquenificadas o gruesas, pues voy a necesitar un corticoide de más alta potencia. Puedo usarlo 2 veces al día si es una potencia leve, o una vez al día si es un corticoide de mayor potencia, pero pues más veces al día puede generar un fenómeno que se llama taquifilaxis, que es entre más use el paciente el corticoide, va a generar una resistencia a largo plazo. Bueno, los diluidos o las compresas húmedas están más indicadas pues, en la edad pediátrica por la facilidad logística, pues en un adulto es muy difícil hacer este tratamiento. Recuerden los efectos adversos de los corticoides, que también son adelgazamiento de la piel, telangiectasia, cicatrices, estrías, hipertricosis, cuello sucio, dermatitis perioral. Y es muy importante porque a veces estos pacientes no llegan con la dermatitis activa, sino llegan con todos estos efectos adversos de los corticoides, porque llevan usando corticoides tópicos toda la vida, o triconjugados, que son la combinación de varios de antibiótico, corticoide y antimicótico, y entonces ya vienen a nosotros es con los efectos secundarios de los corticoides. Entonces es importante educar al paciente de cómo debe utilizarlos. Tenemos como otro tratamiento tópico los inhibidores de la calcineurina, tenemos al 0.03 y al 1%, se dice que en efectividad se parece a los corticoides de moderada potencia y no tienen el problema de tener la atrofia cutánea o los efectos adversos de los corticoides. Sin embargo, a veces no son muy bien tolerados y siempre digamos que se prefieren para el mantenimiento crónico y no para digamos la mejoría aguda, porque no son bien tolerados. Después, digamos que ya el paciente tiene un compromiso extenso, no tolera bien los tópicos o no responde como uno quisiera, está la posibilidad de hacer fototerapia, y finalmente tenemos los tratamientos sistémicos, que muchas veces son los que van a terminar estas eritrodermias atópicas. La primera línea es el inicio de la ciclosporina, es la que actúa más rápido, pero tenemos otras opciones como azathioprina, metronidazole, que son mejores tolerados, pero se demoran un poco más en actuar. Los corticoides sistémicos no están recomendados, su perfil de seguridad es muy bajo. Si necesitamos usarlo, no prolongarlos por más de una semana por los efectos secundarios, y porque el paciente al ver mejoría como que se empieza a autoformular los corticoides sistémicos y el rebote es más importante y empiezan a hacer efectos secundarios pues asociados al uso de corticoides orales. Lo que se recomienda es máximo por una semana, pensando ya en iniciar un tratamiento sistémico o alternativo. Y no se recomiendan los antibióticos, así se vean lesiones muy exudativas. No todo paciente con dermatitis atópica tiene colonización. Se prefieren los antisépticos tópicos por encima de los antibióticos orales. Si necesito iniciar algún antibiótico oral, no debo suspender ni el tratamiento sistémico inmunosupresor ni los corticoides tópicos. Otras terapias, los antihistamínicos, generalmente pues no tienen evidencia, los usamos como un efecto sedativo porque los pacientes tienen problemas para dormir por el prurito, pero no tienen evidencia porque no es una enfermedad mediada por histamina. Los probióticos tampoco tienen evidencia, cambiar los materiales de la ropa tampoco, y la inmunoterapia tampoco tiene evidencia. Estos son los tratamientos nuevos, digamos, que tenemos disponibles. Restablecer la filagrina, que es la terapia génica que está en desarrollo, y actualmente tenemos con el dupilumab, tiene ya Invima, tratamiento contra la interleuquina 4, interleuquina 13, es un anticuerpo monoclonal, y el baricitinib, que es un inhibidor de la JAK quinasa. Entonces el mensaje de esta charla es que la dermatitis atópica no es una enfermedad exclusiva de los niños, que podemos tener adultos con exacerbaciones frecuentes de dermatitis atópica, y el enfoque y el interrogatorio de estos pacientes de su infancia nos va a ayudar a orientar un poco más el diagnóstico para poder enfocarlo como un eczema atópico.